agradecidos desde la red por empezar este ciclo de conferencias, de reuniones que estaremos haciendo de manera periódica, más o menos mensualmente, para hablar, para exponer algunos de los de temas importantes que han surgido a lo largo de nuestra América sobre el fenómeno religioso, ¿no? Específicamente sobre la vida religiosa. Y bueno, pues no nos queda más que darle la bienvenida, doctora. Voy a sacar mi pequeño acordeón que tengo por aquí, porque tenemos que presentarla adecuadamente y no quiero omitir nada de lo que tenemos aquí para presentarla. Entonces, bueno, hoy nos acompaña, como ya saben, por la invitación, la doctora Sol Serrano. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Pontificia, por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un Master of Arts en la Universidad de Yale y obtuvo el doctorado en Historia en la Universidad Católica igual. Desde entonces es profesora de esta universidad, donde en el Departamento de Historia, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Y sus líneas principales de investigación han sido la historia política, intelectual, educacional y religiosa del siglo XIX en Chile, en una perspectiva comparada con Latinoamérica. Entre sus publicaciones podemos encontrar El Liceo, Relato, Memoria y Política de 2018, Universidad y Nación, Chile en el siglo XIX de 2016, ¿Qué hacer con Dios en la República? Política y secularización en Chile de 2008, y Vírgenes Viajeras, diarios de religiosas en su ruta a Chile, 1837-1874 del año 2000. Entre muchas otras obras individuales, colectivas, artículos que componen su vasta producción. Pueden encontrar más de su trabajo en el sitio Memoria Chilena, donde pueden consultar gran parte de su producción. Ha recibido también algunos reconocimientos, como el Premio Nacional de Historia de 2018, y fue la primera mujer en ganar esta categoría, entonces es un doble logro, digamos. En 2002 recibió el John Simon Guggenheim Fellowship, que también es un reconocimiento muy importante en este ámbito. Y bueno, ha sido investigadora asociada también de otras universidades e institutos de investigación, como el Colegio de México, el St. Anthony's College de la Universidad de Oxford, el Erasmus Institute de la Universidad de Notre Dame, la Universidad de la Sorbona y el David Rockefeller Center for Latin American Studies de Harvard University. Además de su trayectoria académica como investigadora, pues ha tenido una importante participación dentro de los de otros espacios públicos, como la Mesa de Diálogo en Derechos Humanos, el Consejo Asesor Presencial para la Educación y la Comisión de Formación Ciudadana del Ministerio de Educación, entre otros. Y bueno, con esta amplia trayectoria estamos muy honrados y honradas de que nos acompañe y pues podamos compartir con usted un poco de lo que ha podido hacer a lo largo de su carrera. Felipe. Ay, perdón, sí, es el pan, perdón. ¿Sí? ¿Está bien? Todo bien, perdón, es que está pasando justo el pan. Una disculpa. Ando Carlos. Bueno, de verdad, Felipe, estoy muy agradecida de esta invitación por muchas razones, pero quiero resaltar para mí dos muy personales, pero de verdad muy personales. Y uno es que tengo una parte de mi corazón que es tapatía. Y una parte no menor, porque de hecho, habiendo, bueno, conocido que ya no le dicen el DF, sino que le dicen México, lo cual para nosotros es una cosa loca, porque México es México, y esto de que al DF se le llame México, para nosotros es difícil de comprender. Pero me cambié de domicilio con los años venideros, porque encontré en Guadalajara un lugar bien único para mí en la vida. Se lo debo muy especialmente a mi gran colega Elisa Cárdenas,
quien ha sido para mí una persona muy, muy importante en mi, en mi vida como historiadora, y por cierto, en mi vida personal. En, He estado en Guadalajara más veces de las que ustedes se podrían imaginar. Habría estado ahora, de no ser por lo que a todas, y a todos nos tiene inmovilizados, pero mi amor por esa, no digo por ese país, que es obvio, pero por esa ciudad en la cual he pasado momentos muy inolvidables, entre otros porque hice la más linda presentación del libro ¿Qué hacer con Dios en la República?, que fue más linda la presentación en Guadalajara, de hecho, que en Santiago de Chile. Así que, y lo segundo motivo de tener un corazón tapatío es que me pediste, Felipe, cuando me invitaste a hablar de un tema que para mí es tan adorable, diría, entrañable en mi propia vida pequeña, modesta, vida de historiadora, que ¿por qué me pediste que hablara del tema a propósito del libro Las Vírgenes Viajeras? Acepté como sin siquiera pensarlo, porque es un tema que me apasiona de una forma enorme, enorme. Entonces, si tú me permites, yo no quisiera hablar, y si tú me llevas el tiempo, Felipe, te lo agradecería enormemente. Bueno, esto para mí es un orgullo estar en la asociación, estar con ustedes. Les agradezco enormemente la paciencia, porque en realidad aquí yo tengo las 7:10, pero allá son tenemos 3 horas, ¿no? No, menos, aquí son las 18:10, las 6:10. Entonces estábamos muy equivocados, pues, en las horas. Pues yo entendí que, bueno, da lo mismo, aquí estamos. Pero a todo el público cuyos nombres veo en las pantallas, me siento muy halagada de que cada uno de ustedes se pueda hacer un momento para una conversación que reconozco va a ser tremendamente personal, pero que en hacerlo personal espero hacerlo conceptual, y trataré de ir porque me interesa hacer la conexión entre nuestras vidas de investigadoras e investigadores y nuestras preguntas historiográficas. Y si hay una historia insólita en la cual yo puedo compartir una experiencia, es en esta. Y entonces, como digo, Felipe, si tú me tomas la hora, te agradecería Sí, que me dijeras a los 20 minutos, porque perfecto. yo tenía 2 opciones: o contarles los resultados de aquella investigación y contarles cuál es el significado histórico que creo de gran relevancia sobre estas religiosas francesas que pasaron a América Latina y qué significaron respecto a, a varios aspectos no solamente de la educación, sino que de la asistencia social en varias de nuestras ciudades. Podría contar como el resultado de la investigación. Y sin embargo, lo que me nace contar, y ojalá mi opción haya sido o sea interesante para ustedes, es por qué llegué a un tema tan raro hace 20 años. No, 22. De hecho, yo escribí ese libro el año 2000 y lo empecé, por tanto, varios años antes. Entonces, quiero contar por qué llegué, porque es una trayectoria historiográfica sobre cómo se configura una pregunta historiográfica en la cual tiene tanto de intuición, bueno, de interés, y tanto de azar, y tanto de
de locura. Hay algo bien loco en esta historia, y yo quizás lo que más quisiera compartir es su parte loca, inesperada, quiero decir, enteramente sorprendente. Lo primero que tengo que partir, porque es un tema tan mexicano, es que yo conocí a François Javier Guerra a mediados de los 80. Yo no fui parte, o sea, no teníamos edad, digamos, para que yo hubiera sido su alumna doctoral ni nada, pero me incorporé a lo que era aquel grupo de investigación en las vísperas de que él publicara su famoso libro sobre el antiguo régimen y la revolución. Y a mí toda esa perspectiva me transformó mis preguntas anteriores. Para mí fue como realmente un punto de quiebre intelectual, de cómo encontrar el espacio que se preguntaba no solamente por las independencias, sino por la construcción del Estado en América Latina y de nuestra configuración social y política, desde un amplio marco que era más global y no solo regional. Y cuando Guerra insertó de una forma, a mi juicio, bueno, a juicio de tantos, tan novedosa y tan menos colonialista, a mi juicio, que poner las revoluciones latinoamericanas dentro de las influencias de la Ilustración francesa y norteamericana, y no como parte de un gran proceso sobre la construcción de la modernidad política, ponía a América Latina descentraba esta historia de las influencias por la historia de las apropiaciones y de las prácticas. Entonces, yo no estaba estudiando independencias, pero entré en aquel círculo que, como digo, cambió, era como la mirada que hubiera estado buscando hacía mucho tiempo y no lograba encontrar sola. Estoy hablando de las épocas de la dictadura en Chile, en la cual estábamos tremendamente aislados. Eh, y, y por mucho que en Estados Unidos, cuando estudié, traté de como encontrar un nicho que de verdad me tocara la fibra de cómo había sido, qué había construido los elementos del Estado y de la política chilena. Soy una hija del 73, de 1973, del golpe de Estado en Chile, cuya pregunta finalmente nunca me ha abandonado, que es sobre cómo se construyó, cómo se construye una modernidad política, que es la democracia finalmente, en países cuya sociología es distinta a donde se originó su pensamiento, lo cual no la hace más, llamémoslo, no es un hijo bastardo, es un hijo distinto. Y esa perspectiva me cautivó completamente. Entonces, dentro de el tema, yo estaba más en el tema de la construcción del Estado que las independencias propiamente. Me interesaba enormemente comprender cómo se había construido la diferenciación entre el espacio público moderno, a la Habermas, vamos a decir, o sea, del espacio del debate razonado, que significa una política igualitaria, etcétera, no tendré que echar demasiado en eso, y al mismo tiempo de pensar cómo, de la clara comprensión, porque lo veía sencillamente en la fuente, si ustedes quieren, y era para mí obvio que ese espacio público moderno había sido claro ya en la geografía francesa, había a su vez construido un espacio privado y doméstico distinto al de antiguo régimen.
O sea, que no es que se construyera un espacio público moderno y que en una sociedad que obviamente estaba enteramente interconectada entre lo que pudiéramos llamar público y privado, que no era lo razonable, no son las categorías, a mi juicio, adecuadas para pensar el antiguo régimen, sino la política moderna. Y entonces, traté de inventar un proyecto en el cual me permitiera comprender cómo se construía, muy desde la base y muy desde la práctica política, esta diferenciación entre la esfera pública y el espacio privado. Tenía claro, metodológicamente, cómo estudiar lo público, sus fuentes no eran tan difíciles, etcétera, pero no sabía cómo estudiar cómo se había modificado el ámbito de lo privado como también distinto de lo doméstico. Y ahí entonces fue como una especie de puzzle, decir, a ver, ¿por dónde empieza uno? O sea, ¿qué tomo metodológicamente como variable para estudiar esa transformación en el espacio privado? Ahora entonces, de esta pregunta nace, ustedes dirán, Dios mío, ¿cómo llegué a las monjas? Porque es un camino un poquito loco. De aquí viene la parte loca de la historia, que es la que a mí me fascina por lo sorprendente que es la investigación historiográfica, si uno está dispuesta a dejarse sorprender también. Entonces ahora paso a mi historia de esta pregunta historiográfica y por qué derivó donde derivó. Yo tenía una tía monja que era de las religiosas del Sagrado Corazón de Picpus, francés, que a su vez había estudiado historia, muy cercana, muy querida, hermana de mi madre, y que había estudiado historia aún ya en el noviciado y había hecho parte de la historia de su congregación. Entonces, como un gran acto de reconocimiento entre tía y sobrina y colega, me llevó su tesis, que era esta historia. Y yo la leí con gran sorpresa, pero hacía mucho tiempo. Me quedó dando vuelta estas monjas que habían llegado, y lo encontraba como curioso y entretenido, pero no más. Y de repente en esto de cavilar y decir, ¿cómo doy con las transformaciones en el espacio privado? Dije, a ver, ¿y si una entrada pudiera ser la transformación de las mujeres en sus formas y expresiones de piedad religiosa? Porque podía ser un ámbito en el cual podríamos ver procesos de separación y de distinción entre lo público y lo privado, etcétera, etcétera. Y yo dije, era bien loca la idea, pero cuando uno tiene que escribir un proyecto, uno dice, bueno, me aventuro, pero no lo sabía. Estaba un día en Roma, por otras razones, estaba viendo los archivos del Vaticano, y caminando por las calles, de repente dije, las monjas, capaz que sean estas monjas las que me puedan llevar a una mirada de las transformaciones de las mujeres de la élite. Y entonces, en esa época no existía ni WhatsApp, ni Internet, ni nada. Así que tuve que conseguirme y pagar, en fin, un teléfono. Y llamé a mi tía monja al convento. Y le digo, oye, quiero ir al archivo de tu congregación. Le digo, pero ¿cómo? Bueno, raya la suma. Y ella me dice, bueno, está en tal parte, yo te hago el contacto. Y tenía 2 días libres en Roma. Y entonces al día siguiente figuraba yo en la casa
central de la Congregación de los Sagrados Corazones, que está en el Vaticano, y me recibieron muy cariñosamente. Entonces yo dije que quería ver si tenían algo de Chile, yo como buena historiadora buscando cosas, y me pasan 3 carpetas que decía Chile, y las abro y empiezo a ver estas cartas y estas relaciones, en que solamente contaban los viajes, contaba cómo veían la sociedad chilena, y sobre todo cómo veían a las mujeres chilenas a quienes iban a educar. Y reconozco que casi me morí del impacto, digamos, y decir, Dios mío, estas fuentes nunca han sido trabajadas cuando tenemos un testimonio y una experiencia única al respecto a un tema totalmente vedado en la historiografía. Pasa un tema historiográfico. A mí me interesaba el tema de la separación de lo público y lo privado desde la perspectiva de la secularización. Resulta que lo que hay un punto ciego en la historiografía latinoamericana, en la cual, no solo latinoamericana, pero particularmente latinoamericana, en la cual estudiamos mucho la religión o el catolicismo, en el caso nuestro, colonial, por ser constitutivo de aquella sociedad, y después seguimos la línea de la historiografía liberal que funda nuestras historiografías nacionales, en la cual la religión solo aparece como refractaria y bastante inmóvil en respecto a su oposición, etc. Y eso es particularmente claro en el caso mexicano, pero lo es en todos, digamos. Y no teníamos la idea como que la religión, en un amplio sentido, se estanca, se congela a partir de las independencias y se congela en la nevera de lo reaccionario, de lo antimoderno, y lo retomamos en la historiografía solamente a partir del Concilio Vaticano II, donde tenemos ya una iglesia activa en la sociedad. Pero era como decir, a ver, pero es que podemos mirar el tema religioso superando, o sea, repensando la historiografía fundante y la historiografía que la siguió, porque también la historiografía de raíz marxista, en sus miles en sus varias vertientes, enteramente ignora el tema religioso, salvo en contraposición, o sea, salvo como una fuerza reaccionaria en contra de la construcción republicana. Dicho esto, estamos también en el tiempo, en los 80, pero 70, digamos, antes, donde había ya empezado a surgir importantemente la historia de las mujeres también en América Latina. Uno de los grandes, yo creo que lo que hizo Silvia Rom sobre la historia de las mujeres en México fue como bien pionero en eso, pero en materias religiosas era enteramente legítimo y estaba en el mainstream de la historiografía estudiar a las religiosas de los conventos coloniales por lo imbrincado que estaban a esa sociedad. De hecho, el libro famoso que fue de los primeros sobre historia de mujeres en América Latina, de Asunción Labrín, era sobre conventos religiosos en México, creo, en América Latina, pero particularmente en México, si mal no recuerdo. Colonial. Entonces, el tema religiosas, el tema religión en general colonial, historias de mujeres que empieza en materia de religión colonial. Pero el periodo moderno no existe, moderno, republicano, llamémoslo entre nosotros, se congela. Nadie nunca había mirado a estas religiosas. Más aún mirarlo era como reaccionario. Y quiero decirlo con mucha honestidad,
que después de aquel, cuando dije las monjas, así, y partí a ese archivo romano, y vi lo que vi, yo dije, no, esta es la línea que voy a seguir para comprender este tema de la privatización de las mujeres y de un nuevo concepto de Estado, de la privatización o no, o qué pasa con la piedad femenina, pero qué pasa con las mujeres. Y una forma de entrar a estudiar a las mujeres era a través de estas religiosas. Y yo recuerdo muy bien en Nuevo México, en París, en Estados Unidos, en donde como nos movemos todos por tantas partes. Además, yo vengo de una universidad que se llama Universidad Católica. Entonces yo tenía que dar muchas explicaciones de que mi tema era historiográfico y no estaba haciendo ninguna reivindicación religiosa de nadie ni de nada. Solo quería pensar en la posibilidad de encontrar una nueva forma de entender cómo en esa famosa y preciosa explicación de Pierre Saint-Vallon sobre cómo el espacio público tiene como contracara el espacio contractual de la familia y de las mujeres, cómo mirarlo en la religión. Francia tenía ya su trayectoria en esto, pero América Latina no la tenía. O sea, yo, créanme, pasé muchos años teniendo que explicar que no era una reaccionaria por estudiar a estos personajes, digamos. Yo, que tenía un fundamento sobre cómo estudiar las nuevas formas de la modernidad y que quizás teníamos que remirar también el catolicismo. Pero ahí viene mi aventura con los archivos y empezar a recorrer los conventos femeninos. Que otra, bueno, a usted le interesa realmente, es una experiencia historiográfica. Todo esto es una experiencia historiográfica, porque lo que sí tuve que hacer fue comprender que estas nuevas religiosas, para decirlo, consagradas en su rigor terminológico, eran una revolución también en Europa y que habían transformado, y ahí está, en fin, la historiografía francesa me la va a saltar, pero por Dios que había sobre eso, y decir, bueno, pero son estas mismas mujeres que por primera vez se hacen misioneras. O sea, ¿cómo es posible que nunca nos preguntáramos sobre el tema de que habían mujeres misioneras? Misioneras que se vinieron, yo estudié la francesa, pero había de otras partes, que al mismo tiempo estaban yendo a todas partes del mundo, pero que el concepto de misión pasaba a ser también femenino. Entonces, cuando llegué a las congregaciones femeninas en Chile, a las 4 que estudié, que uno llega, bueno, yo no sé cuántos de las que estamos aquí nos dedicamos a la historia, pero dedicarse a la historia es una aventura bastante doméstica y bastante modesta, porque uno tiene que llegar, cuando no son archivos públicos, a tocar la puerta, así, a decir, mire, sabe, soy fulana de tal, me interesa en el tema, y a uno la miran con cara de loca, de qué está haciendo, digamos. Entonces, yo tuve que recorrer estos archivos tratando de explicar a estas religiosas que me dejaran entrar a ver sus archivos, que eran muy distintos entre unas y otras. Algunas los habían conservado muy bien, como el famoso de mi tía, hay otras no, que estaban totalmente botados. No, no tenemos nada, pero los historiadores sabemos que uno le dice que no tienen nada, pero entonces uno, bueno, sabemos cómo es el oficio, hasta finalmente llegar a unas dependencias que generalmente están en un subterráneo, con miles de cuestiones votadas, y uno dice, aquí está esta historia. Entonces, no solamente para mí era difícil convencer a mi gremio de que este era un tema historiográficamente relevante, sino a las propias actrices, en este caso, a las propias herederas de la historia, de decir, este es un tema histórico importante de estudiar. Porque ahí viene la relación, que voy a dejar para, o sea, no voy a tocar, no sé que a ustedes les interesa tocar, sobre religión y escritura. Resulta que estas mujeres, al contrario
de las, de las monjas de claustro que escribieron copiosamente sus biografías espirituales. Yo creo que eso saltó mucho con Sor Juana Inés de la Cruz, que posiblemente sea como el epítome de esto. Eh, eh, pero estas tienen otra escritura, que es la escritura que se asemeja mucho a la escritura de Viajeros, pero que no es, porque es religiosa, eh, pero al mismo tiempo hay una mirada sobre la sociedad, en la cual ellas van a transformar, porque es, bueno, por algo son misioneras, pero en la cual tiene un realismo descriptivo, no alcanza en absoluto a ser etnológico, totalmente distinto a la escritura anterior. Yo no me, desgraciadamente, no tengo conocimiento y en fin, para meterme en el tema de la escritura, pero he leído Beatriz Castro, Silvia Faulkner después, o sea, este tema surgió después de que yo lo hice, digamos, y hoy día un tema tremendamente consolidado, pero cuando les digo que no lo era en mi época, cuando yo hice esto, definitivamente no lo era. Lo cual me llevó a ver los archivos acá, pero ver también los archivos franceses. Y bueno, fue una lindísima experiencia, porque tuve que ir de convento en convento, de que me aceptaran, ¿no? Todo esto muy complicado, fue muy complicado. Pero comprender que había encontrado la beta más rara, más inesperada, más poco sexy, ni a la moda, ni nada que podía haber para entrar en este tema. Yo no hacía propiamente historia de las mujeres, cuanto historia de la formación del espacio privado / doméstico versus lo público, que entrar a través de estudiar a estas monjas que no podían ser sino una tropa de conservadoras, que lo eran, pero no basta eso, lo conservador también transforma, o sea, depende de la óptica que uno lo mire. Y entonces viene este largo periodo, que es un periplo fascinante, incluso de mis diálogos con las propias religiosas, ¿eh? Allá en Francia o acá, en la cual uno se preguntaba por qué el desinterés, sobre todo aquí, de los archivos. Realmente eran un desastre de archivos. Y recuerdo que una de ellas me dijo una cosa muy linda que nunca olvidaré, y me dijo, porque a nosotros no nos interesa que el mundo nos reconozca lo que hemos hecho, lo hemos hecho por amor a Dios. Yo me quedé plop, evidentemente, que lo único que andaba buscando era, ustedes se dan cuenta, de la forma más pragmática, solo andaba buscando archivos. Pero digo, bueno, es que la religión tiene un sentido distinto de la escritura. Lo tiene y no lo tiene. Y hay muchas razones de por qué yo sostengo que quizás ningún grupo de mujeres escribió más, mujeres occidentales, en el siglo XIX que estas monjas que llamo de vida activa, de vida apostólica y misionera. Y entonces, ¿cuánto me queda, Felipe? Estamos ya sobre el tiempo que me pidió que le Sí, indicara, entonces entonces digo 2 o 3 cosas sobre el resultado. Lo que hay detrás de estas nuevas congregaciones. Respecto al caso de Chile, pero que ya sabemos que ya lo estamos estudiando en varias partes de América Latina, digamos, que también Silvia Rome estudió una parte de San Vicente de Paul, en México, en fin, que lo que estamos es frente a una racionalización e individuación de las mujeres de élite. Y al mismo por el tipo de educación, de pensar en cómo la diferencia entre una educación que podía ser alfabetizada en el periodo antiguo régimen, pero no escolarizada,
escolarizada, no tendré que volver a Foucault porque de verdad que ya es demasiado, no me interesa tampoco desde esa perspectiva, sino desde cómo estas mujeres cuando se implantan empiezan a crear en las mujeres de élite chilena un sentido enteramente distinto del uso del tiempo y de la disciplina, que está ordenada en torno a deberes, deberes intelectuales y deberes domésticos, pero enteramente racionalizado. Una racionalidad respecto al uso del cuerpo, a la higiene, etcétera, a la urbanidad, ni qué decir. Todo un mundo que las mujeres de élite colonial vivían, y como decían las monjas francesas, que es bien divertido como además las describen, pues las describen como niñas arrogantes que nunca han hecho nada en su vida, que sencillamente disfrutan de lo que tienen, que solo se dedican a la vida del culto y a la vida social, pero que no tienen disciplina alguna. Lo que viene es un concepto moderno del tiempo y del uso del tiempo y de una nueva forma de conformar el espacio privado. Lo que estas monjas enseñan en buena parte, en la parte educativa, y voy a decir al final una gotita sobre lo social, es, y quiero para decirlo lo más corto posible, el término economía doméstica, que lo usamos tan frecuentemente para contrastar la educación masculina de la femenina y los roles de lo masculino y lo femenino, a mí me interesa la transformación de lo femenino. Y la transformación de lo femenino es que a nadie en el periodo colonial se le habría ocurrido que las mujeres tenían que estudiar economía doméstica. Era un aprendizaje por la experiencia. Pero cuando estamos hablando de economía doméstica, de cómo llevar un hogar, pero de cómo llevar un hogar religioso, o sea, de cómo educar a los hijos, porque en eso, y esa es otra larga historia, de las mujeres como contenedoras de la secularización, a través, no por ellas mismas, esto no tiene nada que ver con el derecho de las mujeres a la educación, esto no tiene nada que ver con los derechos, no está en la órbita del mundo liberal, pero que sin embargo tiene estas vetas de racionalización que sí llevan al mundo de los derechos por su individuación. Lo que quiero decir con esto es que cuando las mujeres de la élite pasan a estudiar economía doméstica, nada menos que el oikos y el domus, hecho una asignatura que hay que aprender, porque hay una nueva forma de llevarla que no es la de antiguo régimen, que es la de la disciplina, del sentido del tiempo, de los resultados del uso del tiempo y de cómo gobernar. Gobernar la república, como decía una de las monjas, por gobernar la familia. La pequeña república, hay que aprender a gobernar la pequeña república. Ese es un tema. Lo segundo, construyen otras del lote de las apostólicas una nueva relación con los pobres. Con los pobres que eran parte de la ciudad, hacer unos pobres, eso, San Vicente de Pobres, bien importante, un sentido de la caridad, y en eso México era tanto más rico que Chile. Nosotros nunca tuvimos cofradías caritativas, en el sentido, nunca tuvimos cofradías que tuvieran hospitales o ese tipo de cosas, porque eran todas muy pobres. Pero finalmente la idea de que hay que salir a buscar al pobre, no es el pobre ya el que llega al convento, no solamente al convento, a la casa del rico, donde come todos los días, esa era la costumbre, a la idea de ir al pobre y de construir entre los pobres una nueva red asistencial que tiene que ver con la salud, los dispensarios, etcétera, pero que las construyen urbanamente y que es la primera red asistencial de la cual después el Estado va
a construir, va a ser su primera base de construcción de un estado de bienestar. Y por último, el tema de las mujeres vulnerables. Siempre pensamos que a las mujeres, en fin, que cometían pecados, etcétera, etcétera, las encerraban en un convento. Pero hay que darle vuelta a ese concepto, porque ese encerrar en un convento, que lo era también proteger de las infamias del mundo. Detrás de eso se vislumbra, o podemos vislumbrar, sobre todo aquellas que se dedican a las cárceles, el tema de por qué tenemos que hacernos cargo de una nueva forma de las mujeres vulnerables. Y entonces, bueno, la historia sobre la prisión femenina y las congregaciones que se hacen cargo de la prisión femenina, bueno, una historia muy dramática, pero también muy impresionante respecto a una transformación del propio catolicismo, cuya piedad se hace activa, y nosotros miramos desde el siglo XX con desprecio esa caridad paternalista, y no miramos desde las costumbres de antiguo régimen, de entender que el pobre requiere, más bien, que la piedad requiere no solo la salvación del rico a través del pobre, sino la salvación del pobre. Y esa salvación del pobre tiene muchas manifestaciones que tienen que ver con las condiciones también físicas de la pobreza. Son mujeres enteramente conservadoras, en el sentido que no hay ningún atisbo de cambiar el sistema social, pero eso no es razón suficiente, y esa es mi crítica historiográfica, para comprender que detrás de eso hay una nueva concepción respecto de las mujeres de élite y el gobierno de lo doméstico, y de las mujeres de élite y la relación con los pobres, que es enteramente distinta y de cuál nacen las asociaciones femeninas que van a ser el origen después de muchas cosas, pero no solo quiero estudiarlas como el origen, sino también como que las mujeres se organizan en la sociedad civil en el periodo republicano desde otras enteramente relaciones y características de lo que fueron, por ejemplo, las cofradías en el antiguo régimen. Entonces lo que estamos es frente a un proceso, no quisiera llamar de modernización por lo amplio y ambiguo del concepto, quiero decir de que hay también en el catolicismo del siglo XIX una transformación respecto a sus relaciones con la modernidad, que no es solamente la que sabemos en contra del liberalismo, porque tiene que ver con relaciones distintas respecto a la realidad material, por algo son apostólicas, respecto a quién es el otro, quién es el pobre, y respecto al tema de qué es el rol de una mujer, en este sentido cristiana, gobernante de la pequeña república. Termino diciendo esta historia tan azarosa que quizás lo que más me gustaría es contar en mis anécdotas con las propias religiosas, etcétera, etcétera, pero lo que quiero decir es cómo un camino historiográfico tan azaroso como el que estoy diciendo, de por qué llegué a estudiar a quien reconozco no se les había, yo fui la primera por de pronto que vi los archivos chilenos, pero también fui la primera chilena que llegó a muchos de los archivos franceses, a muchos, y no habían llegado tampoco los otros. O sea, y a decir, cuando digo tuve que dar tantas explicaciones por un tema así, de cómo al final poder explicar que es una veta fundamental para entender una trama societaria sobre la modernidad política, pues la política, y esto me parece que es un tema profundamente político-social, quien va a entender ahora que la historia política no es también historia social.
y cultural, y una forma de entender también la historia de la relación con los pobres y los pobres urbanos, y la asistencia, y como digo, la relación del valor de la disciplina. Podrá haber algo más moderno y más capitalista que el concepto del valor de la disciplina y del trabajo respecto a los nuevos espacios. Entonces, solo quiero contar que por qué adoro tanto este tema, es porque como algo tan marginal, que parecía tan marginal, que me costó tanto defender su valor historiográfico, creo que efectivamente es una pregunta historiográfica muy, muy de fondo, que significa remirar, y esto lo estoy hablando del año 2000, pero ha pasado mucha agua bajo el puente, la historia de la religión, hablo del catolicismo, desde una perspectiva que ya no puede ser estrictamente la liberal, o liberal de izquierda, o integrista, ultramontana, que es igual para estos efectos, sino comprender, y que solo se puede comprender desde una historia, desde los actores y desde las prácticas mismas. Y esto, ya, te juro ahora, Felipe, que termino, lo que más me muestra es la necesidad y la maravilla, que yo no lo pude hacer, que esta es una historia global. Porque esto es también parte de la historia del colonialismo, es parte de muchas otras vertientes, de las cuales yo no estaba interesada en ese momento, pero comprendo ahora que tiene muchas otras vertientes, pero que esto para nosotros en América Latina, pero es una historia global. Ya, ahí quedó. Gracias, No, pues Felipe. Perdón de muchísimas su gracias. abuso de cada una de No, ustedes no, y de su tiempo. nada de eso, no, muchas gracias. Y en realidad justo lo que decía, estaba justo pensando en eso, en todos los vasos vinculantes que hay con todas las historias de muchos y muchas de los que estamos aquí presentes, y cómo pensar justamente esa historia de las religiosas en Chile, en México, en Colombia, en Argentina, como una historia global, como una historia interconectada por una sola institución, por una forma de pensamiento o por muchas formas de pensamiento que se van entrecruzando, ¿no? Entonces, bueno, nosotros la verdad es que preferiríamos que siga con sus anécdotas, con sus historias, No. antes de interrumpirla y No, de no, parar no, no, aquí la no. Quiero conversación. saber si alguno de los presidentes tiene algo que le interese más o no, no, no. No, Perfecto. Felipe, te Bueno, ruego que la palabra pase a otros y a bueno, otras. si alguien gusta, puede usar la función de levantar la mano para que le asignemos una participación y pueda comentar o dialogar con la doctora. Estaríamos encantados de oírlos. O de igual forma pueden escribir en el chat las preguntas y podemos ir platicándolas. Bueno, en lo que alguien levanta la mano, voy a apropiarme del micrófono. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la conferencia, ha sido pues sumamente interesante. Y a mí me gustaría que nos pudiera platicar un poquito más sobre esta experiencia en el archivo, porque yo creo que, bueno, muchos de los que estamos acá, que trabajamos con generaciones religiosas, hemos llegado a los archivos. En mi caso, la verdad es que pues no llegué a los archivos franceses, me encantaría algún día, pero pues las monjas fueron súper amables y pusieron como todo a la disposición, ¿no? Entonces, quizás no siempre es así, entonces pues quizás si pudiera hablarnos un poco más de esta experiencia. Felipe, ¿juntamos si hay más o Felipe, tú dices? Sofía Brizuela creo que había levantado la mano, había pedido una participación, así que si está por ahí, podría, por favor, hablar ahora. Sí, ¿me oyen? Sí, ¿no? Hola. Hola, Sofía. Hoy la verdad es que un disfrute poder escucharte. Yo ya te conocía de hace mucho y la verdad que nunca había podido tener esta oportunidad, que cuando vi me entusiasmé muchísimo y la verdad que, bueno,
realmente es genial por toda la experiencia, las intuiciones y las pistas que das, ¿no? Una de las cosas que quería, concretamente, que lo mencionabas al final, el caso de la Argentina, que también creo que como en Chile, donde llegan tantas religiosas a finales del siglo XIX. Si ves alguna relación también con esa expansión que tienen de la expansión colonial. Bien. Creo que está también Alejandra Frías y después Mónica Sots. Buenas tardes, buenas noches. No sé si me escuchan bien. Bien. Bien, bueno, yo los saludo desde Argentina, desde el norte argentino, desde Salta. Y bueno, y me interesa muchísimo esto que dijiste al último sobre las religiosas dedicadas a las cárceles, ¿no? Porque yo estoy haciendo comenzando mi tesis de grado sobre las hermanas del Buen Pastor. Y la verdad que acá hay como un pequeño problema porque la mayoría de los reservorios de fuentes están prácticamente incompletos, más para las provincias del norte, ¿no? Como Salta, como Tucumán, Córdoba. Acá lo que fue la antigua cárcel pasó a manos del Estado y terminaron siendo colegios. En otros lados tuvieron otra finalidad y terminaron siendo shopping. Así que, bueno, pero lo poco que hay, la verdad que es muy poco, está en el archivo del arzobispado y es muy difícil conseguirlo, ¿no? Lo que sí me asombra muchísimo, que vos hablabas de las monjas en sí, ¿no? Pero también me asombra muchísimo que hay todavía mujeres que estuvieron, ya sea recluidas, no como condenadas, no como reas, no como cumpliendo una pena, sino como asiladas en ese lugar, y es como si quisieran borrar esa parte de su memoria, digamos, no quieren no quieren contar su experiencia dentro del Buen Pastor. Así que bueno, la verdad que estoy iniciando mi investigación y es así como un poco un rompecabezas por el tema de las fuentes, ¿no? Y bueno, y me interesa mucho porque el Buen Pastor en Argentina entera está muy vinculado a Chile, porque es una hermana chilena, claro, Josefa Fernández Concha. Entonces, a mí yo te exprimiría y te sacaría mucho jugo de todo lo que vos puedas brindarme, así que estoy encantada de participar ahora en esta reunión y muchas gracias por compartir con nosotros todo tu trabajo y todo tu conocimiento. Gracias a ti, Alejandra. Así que, Felipe, voy a buscar un poco de agua. Perfecto, perfecto. Y de regreso, volvemos, creo que Sofía quedó a media participación, entonces podemos devolver la palabra. Es que gracias. Se me el agua. Espérame, gracias. Ya vuelvo. Ya, aquí estoy. Perfecto, perfecto. No sé si entonces Sofía quisiera terminar tu participación sí, sin duda. antes de cerrar este primer bloque de preguntas. Yo voy a retrucar. Sofía, creo que ya no está por ahí, Sofía. Bueno, entonces, si gusta, podemos empezar con este primer bloque de preguntas y podemos continuar con, ¿hay más participaciones, más manos levantadas? ¿O prefiere que sigamos con las preguntas? No, voy a poco porque van juntándose, no sé si voy a hacer, porque el tema de los archivos, sabemos
no es un problema material, es un problema conceptual primero. O sea, la historia de un archivo es en sí una historiografía. ¿Por qué se conservó ese archivo? ¿Cómo se conservó? ¿Por qué se conservó? ¿Qué se conservó? Los archivos públicos, aunque sabemos que tienen sus criterios, son más claros, pero los otros menos. Y hay archivos, como mi experiencia en los del Vaticano, que son los menos secretos de todos los que yo he visto al menos, que dejan sencillamente todo, no hay decisión, o sea, están los manuscritos con el nuncio que escribe unas cosas espantosas sobre el país en que está y que están todos los borradores antes de que llegue al original, para adelante. Y que las cosas más inauditas y más escabrosas, yo las he encontrado en los archivos del Vaticano. No así en los archivos de las religiosas, que es un tema. Porque, ¿sabes? Porque aquí hay un tema de género, que es claramente fundamental. Estas mujeres escribieron, y sabemos de su escritura, y sabemos el sentido de su escritura, y sabemos dónde se publicaron sus escrituras, y etcétera, digamos, y bueno. Sin embargo, respecto a sus fuentes, hay secrecía. Hay secrecía porque no sabemos bien qué conservaron, más bien al revés, no sabemos bien qué no conservaron. No por mala voluntad, si ustedes quieran, tiene que ver con la relación. Yerushalmi escribía ese libro tan lindo sobre la relación entre religión y memoria y religión e historia. Y hay que entender que para la religión la historia es memoria, mucho más que historia. Sobre todo para las mujeres. Al contrario de los hombres, pues los jesuitas supieron que iban a estar para el resto de sus días en la historia escrita y en la historia secular. Entonces procuraron muy bien sus archivos, y otros más y otros menos. Pero sin duda, las mujeres se sintieron mucho menos llamadas al tema de conservar su historia que su memoria. Entonces, son dos categorías fundamentales para mirar estos archivos. Contaré una anécdota. Tienes que ir a Francia, Alejandra, a Angers, ahí está, que es un archivo espectacular. Yo creo que el mejor organizado que vi. Además, porque tienen una parte de alojados, de invitados, fantástica, y tienen una gran cocina. Se come a la francesa, de verdad. No, es un lugar ideal. O sea, yo lo pasé muy, muy bien. Muy bien, salvo que tenés que llegar al convento a las 9:30, pero que tanto, tampoco uno tiene tanta vida social que hacer en Angers, pero en fin. Pero las hermanas de la caridad, el convento, el gran convento, está nada menos, no sé cuán cercanos o no están a París, pero está en el corazón de París. Está en Rue de Bac con Rue de Sèvres y Raspail. O sea, si yo le pudiera decir un lugar más central en París, donde está además la Virgen Milagrosa, que tiene miles de devotos, etc. Ya, pero el convento, que es de una belleza, porque uno entra adentro, ¿me entiendes? Tú y hay una biblioteca, pero en pleno centro de París están los jardines del convento. Y esta biblioteca, perdón mi frivolidad, pero uno está en pleno París mirando jardines con esta arquitectura que uno dice, wow, ¿qué hago yo aquí? Y entonces, al contrario de Angers, donde tuve acceso directo a los anaqueles del archivo, en las Hermanas de la Caridad, que fueron, a mi juicio, las más importantes globalmente,
y las el Sagrado Corazón. Yo ya sé, son las más globales, son esas dos. Había una monja bien vieja, adorable, que a mí me costó mucho, como le digo, ustedes no saben el esfuerzo que fue para mí llegar a cada convento, porque en todos tuve que ubicar si había alguna chilena. Alguna chilena va a decirle, oiga, ¿me puede dejar entrar? No, y esto se hace todo como digo, a la doméstica nomás. Escribiendo una cartita aquí y allá. Bueno, finalmente me recibieron, pero... Y entonces me dice, ¿qué es lo que quiere? A cualquier historiador lo peor que le pueden preguntar es qué quiere. Porque lo único que uno necesita saber es qué hay. No, qué quiere. Depende de qué hay, qué quiere. ¿Qué le voy a decir? Puede haber, pero maravilla. Y si yo le digo, mire, quiero Chile, pues, no sé. Entonces, es tan complicado el tema de los archivos y la segmentación de nuestra información sobre qué nos dejan ver. Pero la anécdota es la siguiente: en este lugar impresionante, en la FIS de la Charité, no me dejaron ver ni un solo manuscrito. Y esta monja preciosa que tenía 100 años, me llevó lo publicado, que ya fue mucho, porque yo no los había podido encontrar en Chile, que son sus anales, que son los que tienen con los lazaristas. Y entonces me dice en francés, me pasa los tomos, y yo le digo, pero ¿qué? Querría saber qué más hay, usted sabe, y ahí uno empieza a tratar de seducir lo que pueda y como pueda. Y entonces me mira con una cara como diciendo, pero qué ingenua podía ser yo, digamos. Y me dice, voy a decirlo en francés porque es más bonito, me dice, il y a toujours des secrets de famille. Siempre hay secretos de familia. Como diciéndome, si usted cree que va a ver los manuscritos, no los va a ver. Yo, plop, ya no podía pedir más. Pude acceder en algo a los chilenos, que habría sido porque uno busca por muchos lados, porque finalmente los archivos siempre tienen corresponsales, uno sabe cómo es esto. Hay unas partes que están acá, que se complementan con las que están allá, etc. Y me trataron muy mal las de la Caridad aquí. Ahora se abrieron, después de que yo creo que armé un pequeño escándalo. Cuando salió el libro, y tuvo un gran éxito, tuvo 3 ediciones, etcétera, etcétera, algunas congregaciones me trataron maravillosamente bien y otras muy mal, y las de la Caridad me trataron muy mal. Y entonces, de aquí es parte de la anécdota, y es que cuando terminé y salió el libro, que salió lindo, y ya el título, Vírgenes Viajeras, había causado un poquito de escozor en mi propia universidad, cosa que a mí me dio ataque de rabia, porque el propio arzobispo de Santiago las había llamado siempre las Vírgenes de la Caridad. Entonces yo les dije, si ustedes van a discutir, el comité editorial va a discutir, llamar las vírgenes, cuando las está llamando el propio arzobispo de Santiago, las llama de esa manera, causó un poco de nervio que se llamara Vírgenes Viajeras, cuando a mí me parecía que era el título más lindo que podía haber, pero en fin, ya. Entonces, esta propia tía monja, que en realidad linda, tuvo tanto que ver con esta historia, por pura casualidad. Bueno, no fue ella, da lo mismo, pero me hicieron una reunión con la Confederación de Religiosas de Chile, a que yo contara esta historia. Y para sorpresa mía, llegué y habían 120 a los efectos de Santiago de Chile y religiosas a las 7 de la tarde en el centro de Santiago. Créanme que es mucho. Y entonces yo traté de explicar
Y eso es lo impresionante de lo distantes del diálogo. Era tratar de explicarles por qué, desde una perspectiva secular, porque yo hago historia secular, sea de la religión que sea, y yo no voy a decir que no soy católica, pero no hago historia como católica, yo no hago historia eclesiástica, hago historia secular. Entonces dije, bueno, ¿por qué son tan importantes? Y les conté un poquito lo mismo que les había contado a ustedes. Y se quedaron congeladas. ¿Por qué? Por todo lo que pasó. No, este era antes de los abusos, ¿ah? Así que no estoy hablando de esa parte de la iglesia, digamos, sino que anterior. Y es tan permanente esta categoría de segunda clase de las religiosas en la Iglesia Católica, que nunca nadie les había dicho a ellas que estaban ahí por qué eran históricamente, porque religiosamente es un problema que ellas resuelven de otra forma, porque eran históricamente importantes. Y ahí es que empezaron a comprender estos archivos, qué me interesaba. Entonces, fue una experiencia bastante interesante, digamos. Y ahí yo dije, unas me habían tratado muy bien y otras me habían tratado muy mal. Y miré a la de la caridad, pero así, ¿me entiendes tú? Cuando dije que me habían tratado mal, para que supieran que me habían tratado muy mal. Y después se me acercó y en fin, bueno, eso. Bueno, entonces, pero uno va creando también este mundo, para decir. Y les voy a contar una anécdota porque no puedo dejar de contarle de esa reunión. Ya me estoy yo alimentando a mí misma, pero cuando empecé a hablar los archivos franceses, porque voy allá, y con eso voy a lo del colonialismo, pero les voy a contar esta anécdota. Ojalá que haya alguna religiosa en el público. ¿Felipe? No sé, no sabemos si hay alguna religiosa. Ahora sí que como en el supermercado, si hay alguna religiosa, por favor, identifíquese. No, es solo para contar de que esta fue una reunión bastante, como digo, impactante para ella y para mí, de poder llegar finalmente con el producto, decirle, aquí está el libro, aquí está la historia de ustedes. Esta es la historia de ustedes, mirado, etcétera, ya. Pero en la mitad de la cuenta empecé a hablar de los archivos franceses. Y porque estaba embalada hablando, como estoy hablando con ustedes ahora, y porque uno se entusiasma con su propio tema y se entretiene, ya calla ya. Entonces, sin pensarlo, y eso que les confieso que soy católica, apostólica y romana, pero no hago historia eclesiástica. Pero en fin, queriéndolas mucho en un sentido. Hablé de los archivos franceses y lo importante que había sido el archivo romano, y en fin, todo este tema, y entonces, y me sale así como de, ¡brum! Cuando uno no piensa una frase nomás. Y dije, porque el libro ya les dije que se llama Vírgenes Viajeras, y entonces yo le dije, bueno, soy madre de 4 hijos, etcétera, pero entonces se me ocurre decir, porque he de confesarles que la autora del libro es bastante más viajera que virgen. Y se produjo una... Y yo encontraba que era un chiste, que por qué no, digamos. Y fue atroz, se produjo un silencio gélido. Y digo, ay, ni siquiera tenemos como humores compartidos, era un chiste, no era un chiste tampoco tan grave, digamos. Yo soy una mujer casada, 40 años, no era precisamente, bueno, pero para decir esto, solo para decirle la distancia de nuestro diálogo historiográfico respecto, bueno, la masculina es distinta, pero con la femenina hay un diálogo enteramente, yo creo, yo no he estado en el campo hace un buen rato, pero inexplorado, pero que nos remite, y vuelvo al tema judío acá de Yerushalmi, sacó su insuperable,
libros sobre la relación entre memoria, historia y religión respecto al judaísmo, y es que lo que nos cuesta a nosotros, historiadores, historiadoras, da lo mismo, entender la relación de la religión con la memoria como distinta de la relación con la historia. Y eso a mí me ha costado mucho entenderlo, mucho, pero hay algo a lo cual siempre tengo que volver heurísticamente, si ustedes quieren, y hermenéuticamente, por cierto. Porque ahí hay un gran tema, el tema de la fuente no es así nomás, es un tema muy de fondo, y te recomendaría, Alejandra, respecto al tema de qué quieren ocultar, yo creo que hay que tener cuidado con qué quieren ocultar o no, porque no sabemos cuáles son sus categorías de ocultar. No son necesariamente las nuestras. En los archivos del Vaticano yo he visto escándalos del siglo XIX, o sea, pero no les explico. Bueno, no estaban censurados, ahí estaban. Entonces, es todo un tema historiográfico de qué quieren ocultar y qué no. Yo creo que lo que más quieren ocultar, posiblemente, sean en mujeres, cualquier cosa que tenga que ver con indisciplina respecto a hombres, posiblemente, pero no lo sabemos. Y eso es todo un tema a averiguar. Y el tema del colonialismo, cuando yo hice esto, Said no había publicado todavía. O sea, digo, lo hice genuinamente desde otra óptica, ¿ya? Y no desde el colonialismo, porque estaba estudiando esta otra vertiente y uno se mete por otro lado. Hoy día, si volviera, no podría dejar de omitir aquello. Y creo que el tema del colonialismo ya tenemos cierta acumulación sobre su debate, en el sentido de que no es una ruta de un solo sentido, y que si uno piensa que las ideas del colonialismo europeo llegan por una cañería gas por medio del Atlántico y llegan y se implantan, no. Es tremendamente, o sea, ahí hay agencia de los propios actores locales y apropiaciones muy distintas. Y una de las cosas que traté de hacer, que creo que hice en el libro posterior, porque el libro de las monjas fue un subproducto del libro que se llama ¿Qué hacer con Dios en la República?, donde ahí está el tema largo, grande, y es cuán distinto puede ser una organización como San Vicente de Paul en París que en Santiago, y es absolutamente maravilloso toda la correspondencia, que sí fui la primera en abrir la carpeta. No, te imaginas el placer que puede significar. Y encontrarnos con un mundo de correspondencia, que fue el que Silvia Arón después tomó sobre las asociaciones femeninas. Pero quiero decir, precisamente, hay dos tipos de colonial, a muchos, pero digo, yo ahora estudio capuchinos en la Araucanía, en el pueblo mapuche, que es otro horizonte de la misión entre infieles, de la misión entre católicos, que son las de estas mujeres, que vienen a reforzar el catolicismo existente, no son misioneras entre infieles, que es otra concepción de la misión. Y eso me llevaría muy largo a explicarlo, pero quiero decir que, por cierto, lo hay. En el caso específico de América Latina, tenemos que pensar que en la repartición colonialista de Europa, después de la reunión de Berlín en 1885, en fin, de esta literal repartija que se hicieron del mundo, pero es que América Latina no fue parte de esa repartición. Entonces nosotros tenemos una relación distinta con el tipo de colonialismo africano y asiático del gran periodo colonialista, más bien tiene que ver con nuestro periodo anterior. Entonces, no hay un colonialismo francés como se le vio con mucha desconfianza en Chile cuando llegaron, porque Francia tenía intereses comerciales, por cierto,
y culturales, en fin, de hegemonía, pero no tenía intereses coloniales, y no lo tenía, saco a Maximiliano, pero ese es un caso muy particular, intereses coloniales, como no lo tenía Alemania, en los alemanes que estudian en el sur. Entonces, es un tipo de colonialismo que es distinto cuando se trata del catolicismo o de una religión de características universales, que pretende ser y que puede ser universal, que son las monoteístas, evidentemente. Entonces, el catolicismo pretende ser universal, se plantea a sí mismo como universal desde sus comienzos mismos. Entonces, el colonialismo, que lo hay, y si yo les pudiera describir las fuentes con el menosprecio por América Latina, en miles de actores del Vaticano, eso sí, o sea, hay francamente un menosprecio por América Latina. Pero cuando se está en la esfera religiosa, hay que entender sus espacios de autonomía, o sea, interpretar más bien sus espacios de autonomía respecto de las propiamente políticas y culturales. Entonces, ¿qué colonialismo hay cuando al final lo que está buscando la iglesia chilena es el apoyo francés para poder enfrentar de una manera ultramontana, francés no digo intelectualmente francés, para enfrentar el desafío del Estado liberal y de hacerse ultramontano y por tanto romano, sino era con el ultramontanismo francés? Entonces digo, eran intereses tremendamente compartidos. No sé si pauto con eso sobre el colonialismo, de que creo que admite, es un campo que admite muchas miradas críticas respecto a las, si llamemos, teorías más convencionales, porque el colonialismo religioso no es el mismo, aunque fueron de la mano, y aunque en muchos sentidos emparentados, lo sabemos, con el político. Porque el concepto de civilización, y especialmente en el siglo XIX, era distinto en el mundo católico que en el mundo gubernamental político. Uno era un concepto ilustrado de la civilización y el otro era el concepto cristiano anterior de la unanimidad cristiana, anti-ilustración. Es otro concepto de civilización. No sé si ya me he extendido de una forma vergonzosa. No, no, creo que estamos encantados de escucharla. Felipe tuvo que desconectar un momento su micrófono, pero vamos a retomar el siguiente bloque de preguntas. Tenía levantada la mano Mónica Solís, no sé si todavía está por acá porque luego bajó la manita. Mónica. Bueno, también teníamos a Lucía Esquivel, que tiene levantada la mano. Entonces, igual, Lucía, si quieres hacer tu pregunta. Muchas gracias, doctora Serrano, por esta plática tan enriquecedora. Y yo quisiera preguntarle, doctora, ya que mencionó la cuestión de la secularización, quisiera preguntarle específicamente, ¿usted qué considera, cómo considera si hay una retroalimentación entre esta construcción de la esfera privada, tomando como variable estas religiosas, y el avance del proceso de secularización, que en todo caso sería particular, ¿no? Para cada región, para cada momento, considerando que el proceso de secularización no es único e intransformable, sino que es un proceso diferente para cada momento, para cada región. ¿Usted cómo lo observa? ¿Cómo lo ha observado en su investigación sobre estas vírgenes viajeras para el caso chileno, doctora? ¿Cómo se retroalimentan estos dos ámbitos? Y, bueno, eso Mira, es... Lucía, sí, no, digo, es súper interesante su pregunta y yo creo que son las cosas, yo quiero decir que yo hice un rajuño a un tema del cual
se ha seguido explorando maravillosamente después, ya hay un mundo por hacer. Yo creo que, claro, que va a tener que ver con las experiencias locales y regionales, como usted bien dice. Lo que pasa es que en un nivel más teórico, es cómo vinculamos secularización con lo que yo sí creo que este mundo de las congregaciones apostólicas hicieron con las mujeres de la élite, que fue a la Weber, la racionalización, y a la Norbert Elias, la individuación. Y yo creo que sí tuvieron mucho que ver con estos dos aspectos, que están y no están ligados a la secularización, que son parte de la secularización en el sentido de una formación de sociedad de individuos, pero que no necesariamente es contrario a la religión, sino a formas distintas de piedad y de entender y vivir la religión. Por tanto, están intermezcladas, querría decir, no son secularizadoras, o sea, al contrario, estas mujeres eran como la respuesta moderna a la secularización. Yo creo que en ese sentido, y yo lo defendería posiblemente en cualquier caso, yo creo que no tenemos tantas diferencias regionales, y es que lo que lograron fue que las mujeres de élite católica fueron un tremendo resguardo frente a la secularización, fueron unos grandes escudos de la secularización en torno al rol femenino y en torno al tema de la educación de los hijos y a mantener a esta élite católica. Después tuvo muchas otras consecuencias. Pero entonces, es súper fascinante su reflexión, y hay que, de cómo se entrelaza el proceso de individuación con el de secularización, que no son sinónimos en absoluto, pero que van bastante ligados. Bueno, ese sentido del propio cristianismo es individualizador. O sea, aquí hay miles de vetas y de aristas por las cuales entrar. Entonces, yo creo que la propia Iglesia Católica se privatiza en el siglo XIX, se hace más privada en su piedad, en su organización, depende menos de la publicidad barroca del antiguo régimen, y no por ello se seculariza en el sentido de que se retrae la religión, o sea, del decaimiento de la religión, que no es sinónimo a su vez de la separación de la esfera pública de la esfera religiosa. Y eso es precisamente parte de la gran discusión, y por qué ha habido tanto y tan fascinante investigación en los últimos 20 años o 30 años al respecto a las teorías clásicas de la secularización, porque no fueron históricamente probadas. Y la religión no se retiró al espacio doméstico, y obviando sí el proceso de salida de que obviamente la religión católica no tiene hoy día el tipo de adhesión, o sea, que las formas de vida religiosa se han secularizado, sin duda. Entonces, solo me queda más bien reafirmar lo que usted dice, que estos requieren investigaciones finas, pero a la vez de largo plazo, de estas relaciones sobre privatización, racionalización, individuación y secularización. Si es que Pacho hacía algo tan grande. Muchas gracias, doctora. Realmente considero que también el lugar de la religión se está construyendo en estos procesos de modernidad, entonces por eso me parece específico
observarlo en un tiempo y un lugar determinado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, doctora, nada más para terminar mi cuestionamiento. ¿Usted podría recomendar algún tipo de obra para acercarse para el tratamiento de la correspondencia de las religiosas? ¿O también es un proceso multifactorial de muchos autores? Me encantaría poder hacerlo, pero me pasa que yo escribí esto hace 22 años. Y después pasé a estudiar ampliamente el tema de la secularización, en la cual las religiosas fueron como, o sea, al final en mi gran investigación, yo me centré en el tema de las asociaciones femeninas. Digo que no habría elaborado el gran proyecto sin haber estudiado a las religiosas, y por eso me pareció importante escribir un libro que era como una especie de subproducto de esta gran investigación, que es el proceso de secularización, que trata de combinar el estudio de la ideología, del debate ideológico con el estudio de las prácticas, algo que en México sería muy, muy especialmente interesante. Bueno, que lo hay. Entonces, yo creo que se ha escrito muchísimo sobre el tema de las religiosas del 19 y 20 en los últimos 20 años. Y yo he seguido un poquito de cosas así que he visto porque las conocía, pero perdí el tema. O sea, digo, no estoy hoy día al tanto, pero si usted mira, como digo, a Beatriz Castro, que escribió una cosa muy interesante sobre Colombia, a Cynthia Faulkner, que escribió cosas interesantes sobre Uruguay, y hay varias más en Argentina, que quizás ahí podría haber la bibliografía. Lamento mucho no poder darle un camino, un camino corto, por eso, porque estoy ya fuera del tema, digamos. Entonces, estoy pasada de moda. Así que lo lamento, pero Internet ayuda tanto en eso, y yo creo que debe ser como ya fácil ponerse al día hoy de lo que era cuando yo empecé hace 20 años, que no había nada de nada. Así que lo lamento, Lucía. Muchas gracias, doctora. De cualquier manera, un abrazo. Yo creo que estamos en tiempo ya, ¿o no? Pues sí, nos da tiempo para, igual si quiere le damos la palabra a Cindy. Hay 3 preguntas en el chat. Sí. Entonces, ¿está bien? Ok, entonces, Cindy, ¿tienes la palabra? Buenas noches. Soy Cindy Rodríguez, soy estudiante maestrante de la Universidad del Norte de Colombia. Me parece interesante el tema porque mi trabajo de investigación en la maestría fue sobre la dominica de la presentación. ¿Puedes hablar más lento porque te oigo mal? Disculpe, mi trabajo de investigación fue sobre la dominica de la presentación en Colombia. Y tuve la fortuna, la dicha de que esas religiosas me abrieron completamente el archivo en la capital, porque yo vivo en otra ciudad, vivo en Barranquilla, y fui a la capital, que es Bogotá, donde se encuentra su mayor concentración. Y tuve la fortuna, o sea, más que una pregunta, que hace un aporte a las personas que preguntan sobre el archivo, cómo funciona el archivo de religiosas. Bueno, hablo de la parte de Colombia porque seguramente es lo que yo he trabajado. Amablemente las religiosas me abrieron completamente su archivo. No hubo nada que ellas no me ofrecieran, o sea, tuve acceso a todo, cartas desde Francia, cómo llegaron a Colombia, cómo se instalaron en el resto de América Latina, en Centroamérica, no solamente en Latinoamérica, sino en Centroamérica, cómo fundaron escuelas, porque o sea, yo me dedico más bien a la educación religiosa. Entonces, fue gratificante para mí todo ese proceso de archivo, y obviamente el trabajo todavía continúa. Porque para mí este espacio fue importante, sobre todo encontrar en Twitter esta conferencia, porque yo me sentía sola en Colombia. Básicamente no se trabaja mucho el tema religioso en educación, o es muy poco los investigadores o investigadoras, porque prácticamente son mujeres, que trabajan este tema. Entonces para mí ha sido un placer estar aquí, poder
decir que no estoy sola, que hay bastantes personas que trabajan en este tema, sobre todo en Latinoamérica. Y no, ¿qué más? Hablaba una compañera que hablaba hace mucho que digamos que tenemos bastante similitud entre, digamos, la historia que conlleva la formación de cada congregación en cada país. Cuando estoy investigando las religiosas en Colombia, habían cartas que se enviaban entre ellas, entre las dominicas, entre la congregación que estaba en Chile, la congregación que estaba en Ecuador, la congregación que estaba en Venezuela, incluso la congregación que estaba en Haití. O sea, para mí fue algo supremamente increíble y sobre todo también encontré una carta, o sea, encontré porque ellas me dejaron totalmente buscar, o sea, desde 1819, encontré una carta cuando ellas llegaron a Latinoamérica, o sea, fue una carta como un manuscrito, ya está un poco viejito, pero de todas maneras logré traducir, lo tengo guardado para que no se me pierda. Entonces digamos que no sé cómo serán las sectas religiosas, pero ellas sí son un poco celosas con la información. Tuvo que entrar con mesura y fueron varios días de investigación, de irme a esa ciudad, porque soy una ciudad diferente. Y no, nada, o sea, me parece interesante sus investigaciones, o sea, este espacio ha sido increíble y no sé, o sea, no sé, me siento emocionada por poder compartirlo y poder saber que hay muchas personas que también trabajan en este tipo de temas, investigación. Igual este tema se sigue trabajando porque me gusta que la gente sepa de la metodología, sobre todo cuando usted hablaba de la economía doméstica. Acá también se trabajó mucho, o sea, el PENSU se transformó en cuanto a educación en los colegios de ellas mismas, de las religiosas, se transformó de tal manera que se dedicaban 1 hora en las tardes a la economía doméstica. Entonces yo para reafirmar esa fuente, que fue la verífica del PENSU, entrevisté a algunas alumnas de algunos colegios de mi ciudad para confirmar cómo eran las educaciones, cómo era la economía doméstica y qué tanto les logró como llegar y transformar su vida. Y bueno, ellas cuentan, las egresadas de los colegios, que ha sido una experiencia maravillosa, transformadora, bueno, en fin. Es una investigación bastante larga, pero solamente quería compartir que los archivos existen. Si vienen a Colombia a investigar sobre la dominica, sobre otras religiosas, ellas están muy dispuestas a compartir información. Me faltaría Francia, que estoy que me muero, para ir también a buscar, porque sé que ellas guardaban mucha información, o sea, la información de ellas está regada por toda Latinoamérica y eso es fascinante, o sea, no sé, muchas gracias por... Cindy, acabo de leer hace poco un artículo sobre dominicas colombianas, que era de Beatriz Castro, ¿puede ser el nombre? Sí, sí, dice aquí en Beatriz Castro. Son dominicas también. Y Dominica la presentación. Lo interesante es que son dominicas, pero esos dos dominicas son del antiguo régimen, no son de las nuevas. Sí. Y sin embargo están eso. Es que eso es muy fascinante también el traspaso, pero muy lindo, muy lindo, muy lindo. Sí. Me interesa muchísimo. El traspaso de información es increíble, no solamente de las mujeres, sino de los dominicos. O sea, esa comunidad como fue de las primeras que llegaron en Latinoamérica, entonces también tienen información de los dominicos. ¿Y venían de dónde, Cindy? ¿Venían de dónde? Bueno, hay una parte que vinieron de una isla del Caribe, que no me acuerdo muy bien el nombre, que es como holandesa, que me escapa el nombre, y una parte vino de Francia. Entonces, las dos llegaron, pero eso es fascinante, me encanta. Son buenas razones para viajar, chiquilla. Ajá. Bueno, muchas gracias. Te felicito, Cindy. Cuéntame cómo va tu investigación. Me parece totalmente fascinante. Bueno, va caminando porque las fuentes han sido un poco difíciles, no por la buscación del archivo, sino la fuente secundaria, digamos un poco qué trabajos similitudes hay al que estoy haciendo. Entonces me toca buscar fuentes en otros países, México, por ejemplo, que el trabajo religioso es bastante amplio. En México, en República Dominicana y en otras partes. Colombia sí ahí se trabaja, pero no el tema específico que yo trabajo. Entonces, eso es como todos los días buscando información aquí y allá. Qué lindo. Manténme al tanto. Ay, bueno, gracias. ¿Cómo no? ¿Qué perro ladra? El mío. Perdón. Eso ya es como todo
que los típicos Nada ya mejor, de nada las mejor, así son en todo tiempo. videoconferencias. Bueno, tenemos acá una pregunta de Ivette Rodríguez en el chat que dice: gracias por la conferencia, doctora Sol Serrano. Tengo una consulta. ¿Fueron uno o más grupos de monjas francesas quienes llegaron a Chile y si su método educativo era basado en la doctrina cristiana o tenía alguna influencia de la Ilustración? Tengo otra que dice, además de Sebastián HM, ¿o quiere irlas contestando una por una? Bueno, Sebastián, además de agradecer la excelente exposición de la doctora Serrano, quisiera preguntarle qué podría comentarnos desde la experiencia chilena sobre la revisión que en los últimos años se ha hecho en Europa, Francia y España, sobre todo, a la tesis de la feminización de la religión decimonónica. Es decir, ¿se puede hablar del catolicismo chileno de la segunda mitad del siglo XIX como una religión femenina? ¿Existen números que confirmen esas interpretaciones? ¿O se trataría de una feminización más bien simbólica, tan útil a la jerarquía eclesiástica como a los sectores anticlericales? Muchas gracias. Y la última del chat. Soy historiadora y trabajo en un archivo congregacional. Perdón, no dije de quién era. De Liliana. A ver, Liliana Totoricahuena. Soy historiadora y trabajo en un archivo congregacional. En principio, algunas religiosas desconocen el contenido de la documentación, otras ni siquiera tienen un archivo porque no les interesa, tanto como ocultar sus secretos. No es tanto así, más bien muchas veces ellas hablan temas personales acerca de cómo se sienten o cuál ha sido su relación con su familia. Por ello es difícil que tan fácil le suelten información al laico. Es todo un proceso de ganar la confianza y el respeto de las hermanas. Una vez que logras, se ayudan mucho profesionalmente. Y bueno, esas serían las que tengo en el chat por ahora. Ya, y quedemos ahí, mira, contesto dentro de lo que sé, rapidito. Lo primero, respecto a que de las 4 congregaciones, estas congregaciones francesas llegaron a Chile antes que a cualquier otro país de América Latina. De aquí se fueron a otras partes. Y lo interesante es porque la iglesia y el gobierno chileno las buscaron. Las fueron a buscar, literalmente. Esa ya es otra historia. Pero quiero decir, habían las 4 grandes que llegaron y que permanecen hasta hoy, son 2 educacionistas. Una, el Sagrado Corazón, que fue la formación de las mujeres aristocráticas católicas en el mundo completo. No puede haber habido un proyecto más exitoso de educación de la élite católica que lo que fue se llamaban Dames de Sacré-Cœur, y de verdad educaron a las élites católicas en todas partes donde se estaban formando, de Estados Unidos hasta Santiago de Chile. Y el otro, los Sagrados Corazones, que son las de Picpus, que se llaman, son igualmente francesas ambas. Lo que quiero decir es que uno no podría decir ilustradas en su sentido riguroso. Lo que sí es que tienen todas una marca en su educación bastante jesuita. De hecho, el Sagrado Corazón fue y se consideró a sí mismo una rama jesuita, una rama femenina jesuita. Y en ese sentido, estas mujeres, y eso es parte de lo interesante del proceso, no solo estudiaron el currículum clásico, incluso la Ratio Studiorum, digamos, sino que también estudiaron las ciencias experimentales, y estudiaron las lenguas, y estudiaron historia, que se incorporó muy tardíamente al currículum en general. En ese sentido, uno puede decir que haya sido ilustrado, pero sin duda incorporaron a las ciencias experimentales y a las ciencias humanas en cuanto tal, no solamente la historia eclesiástica, y historia de la iglesia, por cierto, de una perspectiva religiosa, pero también historia de Francia. Seguramente nunca estudiaron historia de Chile, pero historia de Francia, que lo sé que lo hicieron. Entonces, es un currículum que tiene rasgos claramente ilustrados, si queremos atribuirle solo a la ilustración el estudio de las ciencias experimentales, pero estudian biología, física, química, etc. ¿Ya?
Eso respecto y el tema jesuita, en estas congregaciones femeninas es un tema bien importante a seguir. En el caso de los Sagrados Corazones es distinto porque se forma una rama masculina que a su vez hacen los mismos colegios y tienen mucha relación entre ellos. Son todos colegios que fueron además muy competitivos en materias de enseñar para poder entrar a la universidad y a las profesiones, en el caso masculino. Así que, digo, el hecho de ser femeninos religiosos no significaba que solamente estudiaran el latín, que ya era mucho para mujeres, historia eclesiástica, o en fin, ni siquiera retórica, que no sé, reconozco si estudiaron, pero estudiaban las asignaturas bastante típicas de hecho, el liceo, y eso sí lo he estudiado, el liceo fiscal, el gran, como equivalente hacia el que fue la escuela preparatoria, se llamaba, ¿cómo se llama lo que fundó Justo Sierra? Digamos, como el ícono de la Escuela historia. Nacional Preparatoria. La Escuela Nacional Preparatoria, así el ícono de la educación estatal laica. Las diferencias en el currículum, incluso con mujeres de un colegio religioso femenino, en estas materias no era tanta, salvo que la mujer no iba a la universidad, entonces ahí hay diferencias, pero no están excluidas, eso quiero decir. O sea, hay una beta ilustrada y estudiar literatura, que es muy importante. Literatura además moderna. Y yo creo que eso es, a veces nos lleva a toda otra beta respecto a mujeres y novelas, pero así que sí, tanto como lo podía haber tenido anteriormente los jesuitas en el sentido de incorporar nuevas disciplinas, pero claramente las incorporan. Segundo, es un tremendo tema el de la feminización. Es un tremendo tema, lo cual solo quiero decir de que mi investigación empírica lo confirma. Lo confirma. He estudiado las comuniones, confesiones, todas las formas seriales, imaginables, etcétera, y en realidad confirma el tema femenino. Así. Ahora, yo creo que a eso, como usted bien dice, si es una tesis simbólica que interesaba a todos, por cierto, ahí hay un tremendo tema del cual me encantaría aprender y saber más, que es obvio respecto, bueno, viene del clásico de Claude Langlois, el del catolicismo femenino, que respecto a las congregaciones, ya como sube, digamos, en el caso empírico, a mi investigación empírica, las congregaciones femeninas nuevas, sencillamente suben de una manera, pero estruendosa. Así que incluso las nuevas tipos que ya no llamaríamos cofradías, sino asociaciones modernas, que puede sí tener acceso a contarlas, etcétera, suelen obviamente ser más femeninas. Me atrevo a llegar ahí y si usted me invita a conocer su propia investigación en el debate más general sobre este tema y sobre simbólicamente qué significa y en el sentido estratégico de la Iglesia, de haber tomado, o sea, en eso la Iglesia fue, le achuntó, no sé, ¿existe esa palabra en el resto de América o es chilena? Fue estratégicamente certera en el tema de las mujeres, digamos, como contenedoras de la secularización, sin duda, hasta que vino la revolución femenina, ya había, que no solamente feminista, digo femenina en un amplio sentido. Así que, gran tema,
Y solo puedo decirle mi investigación empírica lo confirma. No tengo por ahora más que decirle que eso. Y respecto al tema, yo creo que es bien importante, vuelvo al tema este de historia, memoria, historiografía, de que efectivamente en el mundo religioso, que es distinto al del Estado, porque el Estado es por definición crítico, o sea, uno puede ser siempre crítica al Estado en un sentido de ciudadanos, digamos, del pasado, del presente, en fin. Es complicado cuando se estudia religión, porque quienes son poseedores de la memoria esperan el respeto del historiador. Y ahí tenemos un problema, porque obviamente no es que no seamos respetuosos, pero también vamos a ser críticos. Y sí me ha pasado mucho de congregaciones que dicen que no vamos a abrir más los archivos para que después nos vengan a insultar. No nos vamos... todo el caso de misioneros, por ejemplo, que después han sido, los han acusado, en fin, dicen que son genocidas culturales, etcétera, etcétera. Entonces, hay un tema, insisto, que en el tema religioso, el tema de memoria e historia respecto a los archivos es cualquier cosa menos no es técnico, es profundamente histórico. Entonces comprendo lo que dice de la forma, cuando dice respetuosa, yo entiendo que no es ocultar, por parte del historiador no podemos ocultar, a no ser que nos prohíban, pero si no sería una deshonestidad intelectual ocultar. Pero sí creo que todos los historiadores podemos hacer el esfuerzo de tratar a nuestras fuentes, de interpretarlas también de acuerdo a sí mismas, antes que solo anteponer nuestro propio juicio presente. Y en eso es un equilibrio que no sé si es posible, en el sentido de lo que quisieran las congregaciones religiosas, porque genuinamente y con justicia quieren que uno haga una especie de hagiografía. ¿Cómo no? ¿Y por qué no? Si alguien viene a estudiar la historia de mi familia, yo quisiera que dijeran que somos todos maravillosos. Bueno, no es el caso, ni nadie va a hacer la historia de mi familia, pero quiero decir, insisto, que uno de los problemas de estudiar la religión, y quizás otras cosas, muchos otros campos, vuelvo al tema de cómo articulamos más teóricamente el tema memoria, historia e historiografía en relación a la religión y a nuestra, digo, debate, a nuestra conversación con las religiones. Ahí quedo. Felipe. Pues muchísimas gracias. Quiero decirte una cosa. ¿Por qué tú que eres joven y lleno de energía, yo quise, pero en fin, no tuve da lo mismo. Esta es una gran historia global. Sí. Es una historia original, es una historia de mujeres, es una historia religiosa, es una historia cultural, y es una historia genuinamente global. Invéntate cómo hacer un gran proyecto para que todos nos volvamos a juntar. Pues está muy interesante el reto y la invitación, y por supuesto lo acepto desde ahora. Ya creo que, bueno, muchos de nosotros y nosotros que estamos en esta red hemos dado pequeños pasos hacia ese camino, ¿no? Creo que una de las cosas más interesantes, por ejemplo, para mí, ahora dentro de mi trabajo de tesis, es entender cómo había historias que atravesaban a las mujeres religiosas de distintos países y que queda constancia de eso en sus autobiografías, ¿no? Entonces, claro, siempre he pensado esta idea de, más bien, he pensado estas historias, esta historia de la vida religiosa desde una perspectiva global, desde una perspectiva común, ¿no? Y justamente para no caer en las trampas de las fuentes que también a veces
se posicionan desde un particularismo muy interesante, donde piensan que son únicas e irrepetibles, ¿no? Las y los actores que aparecen ahí. Entonces, es muy interesante poderlas contrastar en este sentido global, ¿no? Y bueno, y pues la conferencia de hoy ha sido muy interesante, muy estimulante, muy retadora, sobre todo para quienes comenzamos una historia, una vida, una carrera en este ámbito que es fascinante y que justamente la red que hemos pensado tiene ese propósito de ser un enclave, un espacio de confluencia para articular todos estos saberes que están de repente desbalagados por toda nuestra América, nuestras Américas, y poder empezar a dialogar. Te felicito. Pues, ¿Quedo con esto incorporada a la red? Perdón, claro, por supuesto. Aquí están mis compañeros, bueno, está Gibran y está Leo, que ellos también han sido parte fundamental en esta iniciativa, que han compartido, más bien que me han compartido gran parte de su iniciativa, de su entusiasmo, y a los que les estoy profundamente agradecido por ayudarme a integrarme a este proyecto y a que juntos lo materialicemos, ¿no? Entonces, por supuesto que queda integrada como miembro de esta red, estaremos muy orgullosos. Y el próximo mes estará la doctora Beatriz Carvajal, justamente, que ha salido muy a colación, justo para hablarnos también de su trabajo. Y bueno, y próximamente estaremos estrenando, dándoles a conocer la convocatoria para nuestro coloquio que auspicia, bueno, que será de forma virtual, porque no sabemos cómo estén de aquí a septiembre las circunstancias, pero al que quedan invitadas todas y todos. Y bueno, pues doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por su generosidad de compartirnos. Y bueno, le cedo ya nada más finalmente la palabra a Leo o a Gibran. No sé si quieren decir algo finalmente. Yo reitero mi agradecimiento y agradezco muchísimo su generosidad y su tiempo para compartir con todos nosotros. A ti, Felipe, muchas gracias. Muchas gracias. Pues, yo creo que también agradecerle mucho y pues por supuesto que ha sido un honor que sea usted quien haya impartido esta primera charla pues organizada por la red, y pues como ya mencionó Felipe, también pues queda abierta pues la invitación para participar, bueno, a todos los que están acá y por supuesto usted en el coloquio que estamos organizando y que próximamente compartiremos la convocatoria. Muchísimas gracias, ha sido de verdad un placer escucharla, y también a todos los que estuvieron aquí, a pesar de, bueno, el problema del horario, pues esperaron la hora, se volvieron a conectar, entonces eso pues también habla mucho del interés que teníamos todos por escuchar esta charla. Y bueno, le cedo también la palabra a Gibran. Hola, buenas tardes a todos. Una disculpa por no aparecer, les decía en el chat que estoy un poco enfermo y no ando en condiciones de prender mi cámara. Pero muchísimas gracias, doctora. Creo que me uno a las felicitaciones y coincido en que pues esta red arrancó con el pie derecho, justo con su charla. Todos estábamos ansiosos de conocer uno de los primeros trabajos en torno al tema y de los más importantes. Y bueno, pues yo les decía a mis compañeros que tengo muchísimas preguntas y comentarios, pero ya no hay espacio. En otro momento, quizás precisamente para esto se abre la red, para entrar en un permanente diálogo. Y pues los invitamos a todos también a que se unan al grupo que tenemos en Facebook, y sería maravilloso que por ahí compartiéramos nuestros trabajos, nuestras tesis, publicaciones, etcétera. Y pues enhorabuena, creo que es uno de los mejores inicios para esta red. Es el mejor de los inicios para la red. Muchas gracias, doctora, y saludos a todos. Bueno, Felipe, Gibran, Leo, y a todos ustedes, no me queda más que agradecerles. Reconozco que quisiera no estar nunca más en mi escritorio al juntarme con ustedes, y me encantaría estar, bueno, sé que es de muchos lados, pero que le tengo ganas a ir a Guadalajara, le tengo ganas. Bueno, no, pero al margen de eso, para mí te lo digo muy sinceramente, parece formal,
la frase gran honor, y porque me llena de orgullo, porque fue como apostar a perdedor. Era un tema por el cual nadie daba nada. Y me encantó ir contra los temas obviamente de moda y probar que por otros temas uno llega a tramas muy profundas de la historia. Y si somos más los que estamos en encontrar estas nuevas, ya no es nueva, pero esta visión más compleja del humano, finalmente, sobre todo lo religioso en lo humano. No me atrevo a hablar de lo religioso en sí. Entonces me siento muy gratificada de una bella soledad, que empezó siendo una bella soledad, pero que siempre es mucho más lindo terminarla con una hermosa compañía. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, les agradezco a todos y a todas también su tiempo, la espera, la paciencia y el interés. Y bueno, seguiremos aquí en contacto a través de nuestras redes sociales y de estos coloquios para conocer más, para compartir más experiencias como esta. Doctora, muchísimas gracias y gracias por inaugurar esta serie de conferencias que plantea su presencia un muy buen augurio para el futuro. Así que muchísimas gracias y gracias a todos y a todas. Hasta luego.